El bosque de Garata siempre ha estado rodeado de antiguas leyendas. Se decía que su alma estaba hecha de raíces oscuras, nutrida de secretos olvidados. Pocos se atrevían a cruzarlo después del atardecer, pero para Edgar Moura no había otra alternativa. Necesitaba llegar al pueblo vecino antes de medianoche. Su hermana estaba al borde de la muerte y solo el curandero de allí podría salvarla. La noche cayó pesadamente, envolviendo el bosque en un manto denso y asfixiante. El viento susurraba entre los árboles, como si compartiera confidencias prohibidas. Edgar sostuvo firmemente la lámpara de aceite. El pálido resplandor parpadeante iluminaba un camino sinuoso. Cada paso parecía ser seguido por ecos distorsionados, como si algo más caminara en las sombras. La sensación de ser observado se volvió insoportable. Primero, fue un ruido sutil, una rama rota en la distancia. Luego, pasos, desiguales y arrastrados. Se detuvo y miró hacia atrás. Nada. Solo oscuridad impenetrable. Su corazón latía aceleradamente mientras obligaba a sus piernas a seguir adelante. «Es solo tu imaginación», se repitió, pero el bosque parecía vivo, hambriento. Los susurros del viento se convirtieron en algo más, algo que decía su nombre. Entonces lo vio. Al borde del camino, una figura inmóvil, esbelta y demasiado alta para ser humana. Sus ojos, dos rendijas de absoluta oscuridad, lo miraban con una fijación depredadora. Edgar no podía moverse. Sintió un escalofrío recorrer su espalda. Las cosas dieron un paso adelante. Un paso que pareció resonar en su mente como una sentencia proclamada. Edgar retrocedió instintivamente, tropezando con las sinuosas raíces del camino. La lámpara de aceite casi se le cae de las manos temblorosas, pero logró cogerla. La luz parpadeante proyectaba sombras distorsionadas sobre los árboles circundantes, pero la criatura permaneció inmóvil, observándolo como un cazador frente a una presa indefensa. Su corazón latía fuera de control y el sonido resonaba en sus oídos como tambores funerarios. Intentó gritar, pero la voz se le ahogó en la garganta, ahogada por el terror primario. No había lógica ni explicación para lo que tenía ante él, solo una certeza visceral: esto era el mal encarnado. De repente, un sonido agudo rompió el silencio, algo parecido a una risa, pero distorsionado, como si muchas voces se rieran al mismo tiempo, cada una en un tono diferente. La criatura dio otro paso adelante, sus largas patas clavadas en la tierra como si estuvieran hechas de las propias raíces del bosque. Edgar se dio vuelta y echó a correr sin mirar atrás, impulsado por un miedo desesperado. El terreno era traicionero, lleno de rocas y ramas que parecían extenderse para atraparlo. El bosque parecía vivo, consciente, conspirando para impedir su fuga. Corrió hasta que las piernas le ardieron de cansancio, pero el sonido de pasos arrastrados persistía, siempre a la misma distancia. Como si la criatura no necesitara darse prisa, sabiendo que nunca escaparía. A lo lejos, Edgar vio una luz tenue entre los árboles, una cabaña vieja que parecía abandonada. Sin otra alternativa, corrió allí, con la esperanza aferrándose a él como un último hilo de cordura. La puerta crujió siniestramente cuando la abrió y entró, cerrándola con un trozo de madera desgastado que encontró en el suelo. La cabaña estaba fría y olía a moho y podredumbre. Una chimenea vacía se alzaba como una boca hambrienta y un espejo polvoriento cubría la pared opuesta, reflejando la expresión de puro terror en el rostro de Edgar. De repente, el sonido cesó. El silencio era tan absoluto que dolía. Esperó, jadeante, con los ojos fijos en la puerta. Nada. Ningún sonido, ningún movimiento. Respirando con dificultad, dio un paso atrás, y entonces vio algo que hizo que la sangre se congelara en sus venas. En el espejo, detrás de él, la criatura permanecía quieta, inmóvil y macabra, como una sombra distorsionada que nunca debería existir. Antes de que pudiera darse la vuelta, una voz ronca y sobrenatural le susurró al oído: ¿Crees que cerrar la puerta con llave mantiene afuera al mal?
El susurro helado pareció penetrar la mente de Edgar como garras invisibles, extendiendo un miedo corrosivo que agotó sus fuerzas. Giró su cuerpo en un movimiento desesperado, pero detrás de él no había nada más que el oscuro vacío de la cabaña. El espejo, sin embargo, mostró otra realidad. La criatura seguía allí, inmóvil, como una estatua impía, con los ojos hundidos fijos en él. La linterna que tenía en la mano parpadeó y casi se apagó. Edgar se alejó del espejo, tratando de no apartar la mirada del monstruo reflejado. Necesitaba pensar, necesitaba salir de allí antes de que la luz se apagara por completo. El bosque exterior no era seguro, pero quedarse en la cabaña se sentía como una sentencia de muerte. Su mirada se posó en una puerta entreabierta en la parte trasera de la cabaña, que conducía a lo que parecía ser un sótano. Tal vez había una salida trasera, un pasaje olvidado, o al menos un lugar donde podía esconderse. Una frágil esperanza se aferraba a su corazón destrozado. Avanzó lentamente, manteniendo la vista en el espejo hasta el último momento antes de cruzar la puerta del sótano. El olor a humedad y podredumbre lo envolvió como una manta sofocante. La habitación estaba iluminada únicamente por una vela casi consumida sobre una vieja mesa, cuyas patas estaban ennegrecidas por el tiempo y la suciedad. Desesperado, Edgar buscó algo que pudiera usar como arma. Encontró un hacha vieja y oxidada colgada de la pared y la agarró con manos temblorosas. Si tuviera que luchar, al menos no estaría completamente indefenso. Pero entonces notó algo aún más inquietante, grabados rudimentarios tallados en las paredes del sótano. Dibujos grotescos de personas perseguidas por figuras similares a la criatura que los perseguía. En todas las imágenes una cosa era constante, nadie escapaba. Si estás disfrutando de esta historia, no olvides dejar un me gusta y suscribirte al canal para no perderte ningún misterio. Activa la campana para estar al día de todo lo que el lado oscuro tiene para ofrecer. De repente, un suave ruido vino desde arriba. La puerta de la cabina se abrió con un chirrido lento y agonizante. Pasos pesados comenzaron a resonar sobre las tablas podridas, moviéndose con cruel lentitud, como si supieran que su presa no tenía a dónde huir. Edgar apagó la vela apresuradamente y se escondió detrás de una estantería vieja y rota. Sus pulmones pedían aire mientras intentaba controlar su respiración agitada. El silencio volvió, más opresivo que nunca. Entonces, llegó el sonido. La voz. Bajo, duro, lleno de antigua malicia. No lo entiendes. No lo persigo. Siempre he estado contigo. Antes de que pudiera reaccionar, algo le rozó la nuca, un toque frío que ardía como hielo eterno. Lentamente, con el corazón casi detenido, se obligó a mirar hacia un lado. La criatura estaba a pocos centímetros de su rostro, emergiendo de las sombras como una entidad que el tiempo olvidó. Sus ojos vacíos eran charcos de oscuridad infinita, y su boca se torció en algo que podría haber sido una sonrisa o una promesa de destrucción. La criatura estaba tan cerca que Edgar podía sentir su aliento helado, como si el aire a su alrededor fuera absorbido por una presencia que no pertenecía a este mundo. El toque en la nuca ardió como una maldición, y por un momento quedó paralizado, incapaz de reaccionar. La sensación de que esa cosa había estado con él por mucho más tiempo del que imaginaba era insoportable. Como si el bosque, la cabaña, incluso los mismos pasos que había dado, fueran parte de un destino trazado hace mucho tiempo. La voz distorsionada de la criatura se volvió más clara, más insidiosa, a medida que sus palabras penetraban en la mente de Edgar con la fuerza de un martillo. Fuiste elegido desde el momento en que pusiste un pie en esta tierra. El mal no caza a quienes lo desafían, Edgar. El mal elige a aquellos que son lo suficientemente débiles como para aceptarlo. Esas palabras fueron como un veneno que lentamente se extendió por la sangre de Edgar. Sintió que sus fuerzas se desvanecían, como si la criatura estuviera drenando su energía vital solo con su presencia. El sentimiento de impotencia era abrumador. Quería gritar, correr, luchar,
¿Pero qué podía hacer contra algo tan antiguo, tan infinito? El sonido de la madera crujiendo hizo que Edgar apartara la mirada de la criatura por un momento. Un ruido que viene desde arriba, desde la entrada de la cabaña. Era como si la propia casa cediera ante su presencia. Pero cuando se miró en el espejo en la esquina de la habitación, una visión aún más horrible se formó ante sus ojos. El reflejo de la criatura en el cristal ya no estaba quieto. Ahora, caminó lentamente hacia él, sus pies descalzos tocando el suelo con un sonido macabro, como si estuvieran siendo absorbidos por la tierra. Con cada paso, una ola de energía fría y oscura parecía extenderse por el ambiente, distorsionando todo a su alrededor. Las sombras de la cabaña se estiraban y retorcían como si estuvieran vivas, como si las paredes estuvieran hechas de un líquido negro y viscoso. Edgar intentó tragarse el miedo que le adormecía la garganta, pero las palabras de la criatura seguían resonando en su mente. Me liberaste al entrar a este lugar. Ya no tienes control sobre lo que sucede. No puedes huir, Edgar. Nunca podrás huir. De repente, la puerta del sótano se abrió con inesperada violencia. Edgar sintió una presión inmensa, como si algo lo alejara de lo que quedaba de su refugio. Intentó agarrarse a la estantería, pero sus manos estaban demasiado débiles para mantener el equilibrio. El aire a su alrededor se sentía espeso, viscoso, y pronto se dio cuenta de que sus fuerzas estaban completamente agotadas. Con un movimiento casi imperceptible, la criatura apareció detrás de él, con sus largas manos y garras afiladas como hojas de obsidiana. Tocaron su piel y Edgar gritó, pero no se oyó ningún sonido. Tenía la garganta seca, obstruida por la sensación de terror más profunda que jamás había sentido. Sintió como si le arrancaran el alma del cuerpo, y cada pedacito de su esencia se consumiera lentamente. ¿Sabes, Edgar? El bosque de Garata nunca fue solo un lugar. Ella es una entidad. Y yo soy tu parte más oscura. Los que vienen aquí están predestinados. Estabas predestinado a ser mío. Y ahora lo entiendes. La presión aumentó y Edgar sintió como si la propia cabaña se cerrara a su alrededor, apretando su cuerpo y alma. Sus manos, antes sudorosas y temblorosas, ahora estaban frías, quietas, y sus ojos parecían ver más de lo que tenía delante. Vio algo más grande, algo insondable, más allá del espacio y el tiempo. Una verdad inmensa y abrumadora se desarrolló ante él. El miedo, ya profundo y omnipresente, empezó a transformarse en algo más aterrador: aceptación. Edgar sintió que las palabras de la criatura destrozaban su mente y, por mucho que luchara, su comprensión comenzó a desmoronarse. El bosque, la cabaña, incluso él mismo, todo se estaba desintegrando, como si fuera una ilusión a punto de desmoronarse. Pero en el fondo sabía que no había vuelta atrás. La criatura dijo la verdad. Ya no eres quien crees que eres, Edgar. La verdad que buscas, la cura para tu hermana, todo esto fue solo un camino para encontrarme. Ahora soy tú. Tú y yo, somos unidos. Intentó resistirse, pero sus manos quedaron atrapadas por aquellas garras que ahora estaban enterradas profundamente en su pecho, donde su corazón latía débil y desigualmente. El dolor, sin embargo, no fue físico. Era algo mucho más profundo, algo que lo desgarraba por dentro, deconstruyendo su identidad. Empezó a ver destellos, escenas que nunca sucedieron, recuerdos distorsionados de su infancia pero con un tono diferente. En esas visiones, él no era el pequeño Edgar que corría por el campo en busca de libertad, no era el joven que soñaba con el futuro. Él era la criatura. Él siempre fue la criatura. No puedes escapar de quién eres, Edgar. Nunca podrías. La cabaña ya no era un refugio. Ahora parecía un monumento de desolación, una tumba abandonada de un lugar que ya no pertenecía al mundo de los vivos. La madera podrida comenzaba a retorcerse, como si los mismos huesos de la casa se estuvieran rompiendo. La tierra bajo sus pies se elevó en espirales negras, tragándose todo lo que lo rodeaba.
El suelo, el techo, las paredes, todo era parte de un vacío infinito que se desplegaba, revelando la verdadera naturaleza de lo que Edgar había liberado. El espejo, que antes reflejaba a la criatura, ahora no reflejaba nada. Era un portal, una ventana a una realidad que sobrepasaba el tiempo y el espacio. En lo profundo de su interior se expandía una inmensa oscuridad, un abismo sin fondo, una presencia que devoraba todo lo que tocaba. Se encontró, por última vez, mirándose a sí mismo. Pero no como el hombre que había entrado en el bosque. No como Edgar. Se vio a sí mismo como el mal, como aquello que lo había perseguido desde el principio, el mal que siempre lo había consumido, que siempre había estado con él y dentro de él. El último grito de Edgar se formó en su garganta, pero cuando intentó gritar, la oscuridad se lo tragó. No hubo ningún sonido. No hubo resistencia. El mal no necesitaba gritar para ser escuchado. Él siempre estuvo ahí y ahora Edgar era una extensión de él. Cuando la criatura desapareció en la oscuridad, no quedó nada de Edgar, solo un eco lejano, un suspiro que lentamente se disipó en las raíces del bosque. Y así, el ciclo comenzó de nuevo. El bosque de Garata esperaba a su próxima víctima, porque el mal que nos acecha nunca duerme, nunca descansa. Él siempre está al acecho, dispuesto a formar parte de cualquiera que se atreva a afrontar su destino.